Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía para un tema que nos apasiona a todos, el mundo de las celebridades, los romances, los amores y desamores que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de uno de los hombres que nos roba suspiros a todos, el mismísimo Can Yaman. Vamos a desentrañar los secretos de su corazón, repasando sus romances, y por supuesto, analizando a fondo su actual relación con la bellísima Diletta Leotta. Prepárense para un festín de chismes. Antes de empezar, ya saben la dinámica, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo detalle de las últimas novedades del mundo del espectáculo, las series turcas, los actores más guapos y por supuesto, todos los chismecitos que nos encantan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y ahora sí comencemos con lo bueno. Hoy el tema central es candente, Can Yaman. Un actor que además de talentoso, es un galán en toda regla. Y como buen galán, sus relaciones sentimentales siempre generan muchísima expectativa, debates y por supuesto, un gran número de seguidores atentos a cada paso que da. Últimamente la pregunta del millón es, ¿qué pasa con Can y Diletta Leotta? ¿Es verdad o solo un rumor pasajero? Y la respuesta, mis queridos amigos, es un rotundo sí. Can Yaman y Diletta Leotta están juntos. La confirmación oficial llegó de diferentes maneras, y todas fueron igualmente impactantes. Primero, las fotos. Fotografías de ellos juntos en actitud cariñosa, paseando tomados de la mano por las calles, disfrutando de su tiempo libre en románticas escapadas, compartiendo momentos íntimos. Literalmente por todas partes. No dejaron lugar a dudas. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar momentos preciosos que confirmaron lo que muchos sospechaban, la chispa entre ellos era innegable. Y cuando las fotos no fueron suficientes, llegaron las declaraciones. No hubo una confirmación directa en el sentido de sí, estamos juntos, pero las indirectas, los mensajes románticos en redes sociales, los gestos de cariño públicos. Todo apuntaba a una relación consolidada. Las publicaciones de Diletta en Instagram, mostrando su apoyo a Can y viceversa, los comentarios cómplices y llenos de corazones, no dejaron espacio para la duda. La relación entre Can y Diletta es un hecho y parece que va viento en popa. Pero, ¿quién es Diletta Leotta para aquellos que no la conozcan a fondo? Diletta es una presentadora y periodista deportiva italiana muy famosa, una celebridad en toda regla. Es guapísima, talentosa, con una personalidad arrolladora y una legión de seguidores que la adoran. Su trabajo en televisión, su presencia en eventos importantes y su estilo impecable la han convertido en un ícono de la moda y la televisión italiana. Además de su belleza, Diletta es una mujer inteligente y con mucho éxito en su carrera profesional. La verdad es que hacen una pareja muy llamativa y a mí, personalmente, me encantan. Se ven muy bien juntos, irradian felicidad y parecen estar muy enamorados. La historia de amor entre Can y Diletta comenzó, al parecer, de una manera bastante inesperada, como suelen empezar las mejores historias de amor. Rumores apuntan a que se conocieron en un evento, donde la atracción fue inmediata. La chispa saltó de inmediato y a partir de ahí, todo fue rodado. La química entre ellos es innegable y se nota que están disfrutando mucho de esta etapa. Ambos son personas muy ocupadas con agendas apretadas, pero siempre encuentran tiempo para estar juntos y disfrutar de su amor. Se les ha visto en Italia, en Turquía, y en otros lugares exóticos, demostrando que están dispuestos a hacer lo que sea para verse y compartir momentos inolvidables. Ahora bien, entremos en materia y hablemos de un tema que a muchos les interesa, ¿qué pasó con Demet Özdemir? Porque antes de Diletta, Can Yaman compartió mucho más que la pantalla con Demet. Juntos protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci, donde la química entre ellos era palpable, tan intensa que traspasaba la pantalla. Esto, por supuesto, desató un sinfín de rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real. Las especulaciones sobre una relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron muy fuertes en su momento. Los fans estaban obsesionados con ellos, y no es para menos, la pareja que hacían en la ficción era sencillamente espectacular. La historia de amor de Sanem y Can, llena de risas, drama y momentos románticos, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La conexión entre los actores era tan evidente que era casi imposible no creer en la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla.
Pero aunque los rumores persistieron, y aunque hubo mucha química, y aunque ambos alimentaron un poco esa expectativa, al final, nunca llegaron a confirmar una relación amo. Rosa. Tanto Khan como Demet, con diplomacia y respeto, siempre negaron estar juntos. Argumentaban que eran buenos amigos y que la química que veíamos en la pantalla era fruto de su profesionalismo, de su dedicación al trabajo y de su conexión artística. Y claro, a veces la realidad supera la ficción, pero en este caso, la ficción fue lo que más nos cautivó. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? Bueno, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta, excepto ellos. Lo que sí sabemos es que hubo una gran conexión, una amistad muy fuerte y mucho cariño entre ambos. Y aunque no llegaron a ser pareja, su paso por Erkencikus dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la química que tenían Khan y Demet. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. Después de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados en cuanto a sus carreras profesionales y sus vidas personales. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en la actuación, protagonizando otras series muy populares. También tuvo otros romances muy sonados, y finalmente encontró el amor y se casó con Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, la relación llegó a su fin después de un tiempo. Khan, por su parte, ha estado enfocado en su carrera y en encontrar el amor. Ha participado en proyectos internacionales, ha consolidado su éxito y ha continuado conquistando corazones en todo el mundo. Y aquí es donde entramos de nuevo en la historia de Khan y Diletta. Es importante recordar que la vida de una celebridad es así. Se enamoran, se desenamoran, tienen relaciones, las terminan, y todo eso forma parte de su vida. Y nosotros, los fans, solo podemos observar y comentar y disfrutar de los momentos felices. Es natural que sintamos curiosidad, que nos interese saber qué pasa en sus vidas, pero también es importante respetar su privacidad y entender que son seres humanos con sentimientos. Volviendo a Khan y Diletta, es evidente que están muy enamorados y que se encuentran en un momento muy dulce de sus vidas. Se les ve radiantes, felices y muy compenetrados. Han logrado mantener su relación en privado, protegiendo su intimidad de la vorágine mediática. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se divierten juntos y parecen haber encontrado en el otro a su alma gemela. ¿Y quién sabe? Quizás esta sea la relación definitiva para Khan. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que Can Yaman, con o sin Demet, con o sin Diletta, siempre va a ser un actor muy querido y admirado. Tiene un talento innegable, un carisma arrollador y una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su humildad lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en una estrella internacional. Además de su talento, Can Yaman es un hombre que se preocupa por causas sociales y que utiliza su influencia para hacer el bien. Participa en proyectos benéficos, apoya a organizaciones sin fines de lucro y utiliza su voz para generar conciencia sobre temas importantes. Esto, sin duda, lo hace aún más admirable y lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y sus romances. Hemos repasado la confirmación de su relación con Diletta, hemos recordado qué pasó con Demet, y hemos chismoseado un poquito, que es lo que más nos gusta. Hemos analizado las fotos, las declaraciones, los gestos y las indirectas, y hemos llegado a la conclusión de que Can Yaman y Diletta Leotta están juntos y felices. Así que, para resumir, Can Yaman y Diletta Leotta están juntos, están enamorados y parecen muy felices. Demet Özdemir fue una parte importante de su vida, pero ahora cada uno sigue su camino. Y Khan, como siempre, sigue dando que hablar y conquistando corazones en todo el mundo. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Es fácil caer en la tentación de husmear en sus vidas, de criticar sus decisiones y de juzgar sus relaciones. Pero es importante recordar que ellos también son seres humanos, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Tratemos de ser respetuosos, de celebrar sus éxitos y de apoyar sus decisiones, sin importar cuáles sean. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la relación de Khan y Diletta? ¿Creen que son una pareja duradera? ¿Extrañan la química con Demet? ¿Cuál es su serie favorita de Can Yaman?
Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus chismecitos. La conversación está abierta. Y por último, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que seguiremos analizando los romances de las celebridades, las últimas noticias del mundo del espectáculo y todo lo que nos encanta comentar. Nos vemos en el próximo. Chao.